Y sin duda, bueno, pues un gusto poder estar compartiendo este tiempo en esta entrevista, esperando que pues, lo que se hable, lo que se comente en los próximos minutos, pues bueno, pueda ayudar en algo o pueda ayudar a alguien de los que va a estar viendo este video. Sí, Jorge, por supuesto, yo te agradezco igual infinitamente tu tiempo, apenas de mi pequeñito y diminuto canal, pero la verdad que lo hacemos con muchas ganas de contribuir con algo de valor, ¿no? Socialmente que hace bastante falta. Voy a dar una pequeña reseña, Jorge, antes de entrar, porque la idea de esta entrevista es poder presentar el libro de Jorge que se llama Familias de Papel, que me hizo el favor ya de autografiármelo en su momento cuando lo conocí. Acá está la autografía, yo ya lo tengo autografiado. Y para mí es todo un honor. Pero bueno, la verdad que Jorge, te agradezco mucho que te hayas permitido el tiempo, como lo he dicho, en tu apretada agenda para brindarme la oportunidad de tener esta plática. Y obviamente una retroalimentación de viva voz por parte del autor, que es Jorge, de acerca de tu libro Familias de Papel, lanzado en el año 2021, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, Jorge, para quien no lo conoce, Jorge es licenciado en Socioantropología por la Universidad de la Ciudad de México. Es también líder pastoral de la Iglesia de Dios en México, conferencista y obviamente en esta su etapa como escritor o faceta como escritor. Mi interés, Jorge, en esta plática es porque pues eres de las caras visibles y ahora reconocidas de los pocos intelectuales de derecha en México que está dando la valiente batalla cultural en defensa de la libertad, la familia, la verdad y la vida. Y gracias a ello y al gran aporte de tus ideas plasmadas en tu libro, estás girando activamente por toda la República Mexicana, dando conferencias incluso con otros grandes intelectuales latinoamericanos, quienes lideran esta batalla cultural, de los cuales también contamos con sus obras, como son Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, Micro Lucas, entre otros más, cosa que me llena la verdad de mucho gusto y también orgullo de saber que México está contigo bien representado. Y la idea y fin de brindarnos tu tiempo esta noche es que se conozca tu obra y las ideas plasmadas en ella y que sirva a quienes por este medio nos están viendo para despertar la curiosidad por el saber de tus ideas y se hagan con tu libro y puedan leerlo en pareja, con los hijos, la familia, los amigos y los familiares, Jorge. No, pues de antemano, gracias, gracias, como te decía, creo que el libro tiene la temática de trabajarse en familia, ¿no? Tiene la facilidad para poder ser entendido y que pueda ser digerido, ya que al hablar de temas sobre cuestiones ideológicas, de pensamiento, pues sin duda siempre como que el poder aterrizar ese tipo de temas, plasmarlos y hacerlos fáciles de digerir, tiene su chiste, tiene su complicación, pero tiene también su chiste para poder ser transmitido. Así que yo creo que el libro, bueno, pues cumple con ese objetivo de que pueda ser incluso leído por la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, y que pueda ser entendible. Ok, Jorge, entrando en lo que es tu libro, se compone de 6 capítulos. Uno que es especie en extinción, 2 que es desmantelamiento, lo que es unión libre, divorcio y algo más, 3 que es homosexualidad, 4 machismo y feminismo, extremos nocivos de un plan perfecto, 5 ideología de género y 6 recuperación de la familia. Iremos, por decir de alguna manera, diseccionando cada uno de ellos con las ideas y comentarios medulares que consideres para darnos una idea somera de qué van tus razones y argumentos, aunque lo ideal será para quienes no te han leído, obviamente generar el interés de profundizar en la génesis de tus concepciones intelectuales que le dan origen a tu texto. Por cierto, te prologó el actor y escritor mexicano Paco del Toro, también conocido por meterse, como decimos, ¿no?, en camisa de 11 varas, por lo controversial de los temas sociales que siempre ha plasmado en sus trabajos cinematográficos, como en la película Pink, El rosa no es como lo pintan, y que obviamente fue alcanzado, ¿no?, por la garra de la corrección política y fue incluso retirado su catálogo de producciones de Netflix por supuestamente difundir la homofobia, ¿no?
Me gustó mucho las palabras que te brindó porque fue directo al cuello del asunto, fue mordaz, directo pero con un tono sarcástico y hasta con una advertencia de que conste que se los estamos adelantando para que después no digan que no sabían. ¿Nos comentas, Jorge, acerca de ese honor que tuviste en tu libro? Sí, claro, claro. Fíjate que fue curioso porque meses antes de que yo ya estuviera terminando el libro, un amigo en común de Paco y mío, me hace una llamada un sábado por mañana, por la tarde casi, sí, pasado del mediodía, y me dice, ¿sabes qué? Oye, fíjate que Paco del Toro va a hacer la presentación de su catálogo vía YouTube, y bueno, pues quiere presentar la película de Cicatrices, y aparte quiere tener una mesa redonda, en donde, bueno, pues se pueda hablar del tema y las cuestiones alrededor de esa película. Y está buscando un sociólogo. Así que en ese sentido, pues en pocas palabras, lo que me estaba haciendo en ese momento era la invitación y que accediera a estar dentro de esa mesa redonda. Así que bueno, pues sin más, yo acepto, entro a esa mesa redonda y tenemos un tiempo en donde platicamos, hablamos acerca del tema de la violencia y todo ello, doy algunas estadísticas, algunas cifras, y bueno, a partir de ahí comenzamos a tener una buena amistad con Paco del Toro, al punto de que, bueno, cuando ya llega la posibilidad de poder publicar ya el libro, pues me veo la necesidad de buscar quién prologue ese libro, ¿no? Y resulta, bueno, pues que se me viene a la mente Paco precisamente porque él atendió este tema del colectivo Rosa y que, bueno, pues le fue, pero sí bien bonito, ¿verdad? Así que dije, pues ¿quién más que él, que ya abordó el tema y que pues ya sabe cómo se pone la fiesta? Así que busqué la manera, mandé mensajes, hablé con él y al final, bueno, pues aceptó hacer el prólogo y como tú dices, ¿no? Fue un prólogo que creo que fue puntual, se quitó de tabús, no dio redondeos, sino que fue directo a la yugular y atacó el problema como es, las cosas como iban, ¿no? Entonces también a mí me gustó mucho la manera en cómo lo plantea. Pues qué bueno, la verdad que fue un honor. Definitivamente es alguien que está en contra de todo ese tipo de ideologías y también trata de llevar el mensaje correcto a la sociedad, aunque se encuentre con trabas, ¿no? Jorge, en la introducción del libro mencionas el ataque sistemático del cual es víctima la célula social por excelencia, o sea, la familia, y cómo desde la misma ciencia, con pseudorelatos, como en este caso, se busca deshumanizar nuestra génesis como raza por parte de científicos como Antonio Lascano de la UNAM, a quien mencionas en tu introducción. Exactamente. Lamentablemente estamos, como yo lo presento dentro del libro, estamos ante una avalancha de ideas que son anticientíficas y que tristemente son validadas por los supuestos científicos, los supuestos eruditos, los supuestos hombres, mujeres de ciencia, y viene respaldado por ellos, a fin de que, bueno, pues entonces el discurso, el relato comienza a sonar más real, más veraz, porque lo está diciendo un científico. Aunque carezca de bases, que carezca de fundamentos científicos, por el simple hecho de que lo está diciendo un científico, ya entonces el relato comienza, o el metarrelato comienza a tener cierto peso, cierta validez y cierta aprobación por la sociedad, ¿no? Claro, sí, ¿no? Como dices, como lo hizo un científico, pues la sociedad cree que es algo válido, ¿no? Porque viene desde una esfera de credibilidad que da la ciencia. Aunque sea un pseudo relato tomado desde esa postura, ¿no? De alguien que está legitimando como verdad algo que dice, ¿no? Exactamente. Y peor aún, ¿no? Lo estamos, creo que si no mal recuerdo, bueno, en este sentido, de quien utilizo este comentario es precisamente de alguien que está en una de las máximas casas de estudio, o de la máxima casa de estudio en México, que es la UNAM, que tristemente, y creo que pues para la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo,
Tristemente estamos dándonos cuenta que por lo menos en estos últimos meses, la UNAM en verdad está tomando una postura completamente anticientífica, completamente fuera de lugar, y que, bueno, yo he hablado mucho al respecto y me pregunto, al presentar ese tipo de postura, ¿de qué pueden ser orgullosos aquellos que han estudiado en esa casa de estudios? ¿De qué pueden ser orgullosos de una institución que está probando tener baños neutros? Cuando dices, ¿y eso para qué, no? ¿De qué puedes sentirte orgulloso cuando dentro de las aulas, para dejar solamente ideología dentro de esas aulas? Es lamentable, ¿no? Que una casa de estudios con el prestigio que tiene la UNAM se preste a ese tipo de mentiras, porque es la palabra, son mentiras. Pierde credibilidad, pero también estamos de acuerdo que pues hay una agenda global, ¿no? Que hay que imponer a chaleco, como decimos, es a chaleco y exacto. No importa que lo que se haya que hacer, como en este caso, que universidades de prestigio que tienen toda una historia de cultura, de ciencia, se presten a este tipo de ideologías totalitaristas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La idea, ¿no? es combatir precisamente con este tipo de cosas que estamos tratando de hacer tú, pues con tu libro, ¿no? Y de mi parte, entrevistándote, pues regalar un poquito de entendimiento, ¿no? Y de verdad. Aprovecho también, Jorge, porque cierras la introducción del libro con tu concepción acerca del título del libro, Familias de Papel. ¿Qué nos puedes decir, por favor, acerca del título? Claro, cuando estaba pensando en cómo se debía llamar este libro, obviamente se venían muchos nombres, ¿no? Se venían muchas ideas. Básicamente, lo que pude percibir en respecto a lo que está sucediendo con la familia es que en este momento la familia es como una hojita de papel. Y así como esta hojita de papel, tú la ves aquí enfrente, aquí la tengo, yo puedo hacer con ella esto. Puedo volver a regresarla, puedo romperla, hacerla a tracitos, hacer pedacitos de ella. Al final, esta hoja de papel es vulnerable ante mis manos. Y cuando yo percibo a la familia que está atravesando este tiempo, yo veo a una familia que está siendo vulnerable ante estas manos ideológicas que están trastocándola y que la están despedazando y que la están coartando y que están haciendo de ella toda una deconstrucción a fin de cumplir con lo que ellos quieren, hacer una familia de la manera y de los modelos que a ellos les gusta. Cuando yo pienso en el título, lo que se me viene es precisamente una hoja de papel, considerando a la familia como una familia de papel, que puede ser cortada, quemada, destruida, haciendo trocitos, pedacitos, y al final siendo vulnerable por esta ideología. Entiendo, es destrozada a como quiere el sistema. Bueno, así Jorge, tal cual. ¿Cuál es el origen biológico y su desarrollo antropológico en nuestra historia como conformación del núcleo de la sociedad, la familia? Bueno, de entrada podemos entender que la familia es una de las 5 instituciones más importantes de toda sociedad. Y me atrevo a decir incluso que la familia surge mucho antes del mismo gobierno, de la misma sociedad, porque es la célula que da vida a todo esto. Cuando vemos a la familia, lo vemos como una célula, con lo cual empieza a dar vida a más cosas. Desde una óptica teocéntrica, hay una concepción en donde se percibe la familia que surge de una divinidad y que esta divinidad forma a una pareja, Adán y Eva. Pero incluso si lo viéramos desde otra óptica, ¿no? Tal vez una óptica más evolucionista y todo ello, al final, sea la óptica que tú quieras tomar, vamos a llegar a un común acuerdo en que la familia surge por la unión de un hombre y una mujer
que decidieron comenzar a formar una familia, pero a su vez concebir hijos para la formación de sociedades, primeramente de clanes, de tribus, de sociedades, de naciones. El objetivo de la familia en la sociedad, ¿cuál es su importancia, Jorge? Aparte de esa genealogía que nos das desde el aspecto bíblico y del aspecto sociohistórico, ¿qué más, para qué más contribuye o en qué más contribuye la familia en la sociedad? Bueno, podemos verla desde o podemos ver muchas más contribuciones. Por ejemplo, yo puedo percibir o puedes percibir a la familia como una escuela, ¿no? ¿Por qué como una escuela? Porque ahí es donde se comienzan a enseñar los valores que van a gestarse o que van a desarrollar los nuevos individuos. De hecho, cuando vemos todos los problemas sociales que tú puedas ver en este momento dentro de tu sociedad o dentro de nuestras sociedades, lo primero que tenemos que entender es que esos problemas sociales no se dieron dentro de la sociedad, no surgieron dentro de la sociedad, sino que muchos de ellos, si no es que todos, se gestan y se forman dentro del núcleo familiar. Es la familia la que dio pauta a que una persona, un niño, se convirtiera en un futuro delincuente. Es la familia la que permite que una persona termine con sus valores o elimine sus valores, su ética, su moral, y entonces caiga en un mundo de depravación. Es la familia la que permite que en su casa exista o esté un delincuente y no sea denunciado por la misma familia, porque al final es familia. Entonces, cuando vemos toda la problemática que hay dentro de nuestras sociedades, yo, más allá de la problemática que ves en tu sociedad, tienes que ver la problemática que hay dentro de los núcleos familiares. Ahora, es importante entender y comprender y señalar que la familia como tal no es perfecta. No hay familias perfectas, pero sí existen familias perfectibles. Ahora, ¿qué significa eso de perfectible? Que es una familia que constantemente está quitando cosas, poniendo cosas, perfeccionándose para ser cada día mejores. El problema es cuando queremos castigar o queremos señalar que la familia, en este caso natural, es la peor peste que la sociedad pudo haber tenido, porque ahí es donde se gestan los valores o los principios patriarcales, pero que en realidad no tienen nada que ver con eso. No tiene ni siquiera que ver con un asunto patriarcal. Y si habláramos de un asunto patriarcal, recordemos que en las primeras sociedades y en las primeras conformaciones familiares, al mismo tiempo que había un patriarca, también había una matriarca, la cual fungía un cierto poder y fungía una cierta autoridad para ese núcleo, para ese grupo de personas que cohabitaban. De hecho, en la página 28 de tu libro mencionas a la familia nuclear tal como la conocimos desde el pasado siglo XX. Floreció a comienzos del siglo XVI, donde el padre preside el pensamiento político familiar. No hay discrepancias en lo ético y lo moral, incluso las cuales son replicadas en los hijos. Hasta ahí estábamos a todo dar, ¿no? O sea, hasta esa parte donde el padre era quien dirigía el pensamiento de la familia, y no había más que decir, porque como padre su labor es conducir, ¿no? De hecho, déjame decirte que el término padre significa destino en el griego. Ah, ok, mira, eso no me la sabía. Entonces, esa parte es interesante, porque cuando hablamos acerca de un padre, estamos hablando de un hombre que está bien, que tiene una visión, y no es una visión lineal, sino es una visión periférica, que está viendo todo alrededor, porque lo que está buscando este padre es posicionar al hijo en el punto en donde él quiere que llegue en su futuro. Y fíjate que también me llama la atención una parte donde haces hincapié en este tipo de matrimonio que nace del fruto de las relaciones románticas, o sea, lo que conocemos ahora como relaciones de pareja y las que hacen o dan pie a la creación de los matrimonios y las familias. Es decir, no corresponde a los aspectos bíblicos, o sea, de la triada hombre, Dios y mujer. Se saca de la ecuación a Dios
y se empieza a ir desconociendo, desvinculando la palabra, ¿no? Que como bien dice, que da gozo y estabilidad a la pareja de padres, para ser sustituido por la costumbre de un romanticismo superficial. Es lo que es tu contextualización del tema y parte más medular de lo que es esta, no de ahora, de hace muchas décadas, esta degradación en el rol de padre y madre como núcleo de la familia. Efectivamente, llega un punto en donde debemos entender que una relación que no solamente tenía que ver con una cuestión afectiva, romántica, sino que era era algo total, íntegro, porque no solamente se veía lo romántico, se veía lo económico, se veía lo político, lo social, termina en una sola idea de romanticismo subjetivo, en donde ahora, bueno, podemos encontrar jóvenes que van al antro, ven a una chica, les gusta la chica, y 2-3 días ya andan con ella y hasta se quieren casar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hoy está provocando que el individuo no vea y no considere el valor que tiene la familia. Porque como es tan subjetivo, como lo que hoy solamente se está buscando es la satisfacción personal, más allá de la satisfacción que el vínculo familiar generará y brindará, entonces pues lo único que se quiere y en lo único que se piensa es en el yo. Primero yo, después yo y al último yo. Sí, claro, ¿no? De hecho, comentas, ¿no? De lo que es el fenómeno de la familia monoparental, ¿no? Que de hecho no lo veo como un fenómeno social, sino más bien como una consecuencia del adolecimiento de este deterioro de principios y valores en la psicología social que deterioran la figura del matrimonio y la familia nuclear como un ideal a conseguir, sustituido por este, como dices, este individualismo, como mencionas en ese primer capítulo, ¿no? Sí, exactamente. Y es importante aclarar porque posiblemente alguien nos va a estar escuchando diciendo, oye, pero yo soy mamá soltera o yo soy papá soltero y hasta el día de hoy le he estado echando ganas. Yo no digo que no, y es importante que entendamos. O sea, yo no estoy juzgando ni tampoco estoy macheteando a ese tipo de familias, como por ejemplo en donde solamente está papá o solamente está mamá, la monoparental. Pero lo que sí quiero dejar claro es que para que los nuevos individuos sean personas íntegras, sean personas completas, siempre necesitarán tanto la figura de mamá como la figura de papá. Necesitarán la feminidad de la mujer como la masculinidad del hombre. Tanto hijos como hijas van a necesitar mucho de estos dos referentes. Y esto, sin duda, lo que estamos planteándolo ya ahora, podemos darnos cuenta que es de lo que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes están literal adoleciendo, y entonces pues esto es el pretexto que se utilizará para poder involucrarse en todos estos grupos que buscan la erradicación del patriarcado. Sí, claro, que hay que hacer mención que en ningún momento se está demeritando el trabajo que hace un padre o una madre que se queda al frente del cuidado de sus hijos, pero sí es cierto que si bien hay leyes que protegen preferencialmente a la mujer y a los niños con derecho a una pensión digna, lo cual es positivo y beneficioso, no vemos o no dimensionamos el daño subyacente que hay en la ausencia, en este caso, de la figura paterna, y de lo cual me acuerdo en la conferencia que fui a escucharte y a conocerte, y con lo cual coincido que es necesario en el desarrollo de los hijos para su buena salud mental y emocional que exista la figura paterna, o en su defecto, como tú dijiste en la conferencia, sea suplida por un hombre dentro de los familiares, llámese abuelo, tío, o en su defecto alguien que juegue ese rol de autoridad y conducción. Exactamente. De hecho, la teoría del padre ausente especifica precisamente esto que tú estás comentando, en donde esta teoría
es una de las que se ha utilizado como base para sustentar por qué muchos jóvenes que están hoy dentro de este colectivo rosa o de colores no tienen cierta afinidad a la masculinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente como no hubo esa figura dentro de casa, hubo una figura de un padre ausente, entonces obviamente quedan a expensas de lo que hay en casa. Y en muchas ocasiones lo que hay en casa solamente es la figura de una mujer, de una madre que está luchando para poder sacar adelante a sus hijos. Al final del primer capítulo, como conclusión, Jorge, mencionas cómo el concepto de familia ha ido cambiando. Yo diría que se ha ido alterando, ¿no? Mencionas que se ha ido desintegrando gracias a la intervención de lo que ya sabemos, de estas pseudoideologías fantasiosas, pero con acción real en nuestro sistema político, el posmodernismo, el relativismo y según humanistas, y cómo por esos motivos y otros más la familia nuclear tradicional, tal como la conocemos, está en vías de extinción. Hoy podríamos llamarle a la familia natural o heterosexual una familia o una especie en extinción. Porque en el capítulo 2, que se llama Desmantelación, Unión Libre, Divorcio y algo más, en este capítulo me gusta cómo haces una genealogía del matrimonio y cómo lo relacionas o compaginas con pasajes bíblicos que mencionas. Cómo en las culturas antiguas compartían su visión y características que tienen el matrimonio como lo es, que es entre un hombre y una mujer, duradero, una relación que es para la procreación, transmisor de valores y generador de estabilidad económica y política. Donde mencionas que en la Biblia la mujer es considerada un complemento del hombre, no está bajo su subyugo, quizás sí bajo su protección, como lo dices en el libro, y que el matrimonio, como el pacto más sagrado teniendo como testigo a Dios, se hallará bajo decisiones volitivas, de voluntad, no coercitivas. ¿Nos comentas, Jorge, acerca de eso? Sí, efectivamente, como bien lo resumiste, en este capítulo hablo sobre, partiendo desde nuevamente una cosmovisión teocéntrica y teológica, planteo cómo pues la mujer, el plan de Dios para la mujer jamás fue que la mujer fuera subyugada, fuera sometida, fuera puesta por debajo del pie del hombre, no, sino que entre el hombre y la mujer se iba a formar un complementarismo. Y esto es interesante porque el complementarismo nos habla de dos figuras, dos personas que son completamente diferentes, incluso podríamos llamar opuestas, pero que cuando estos dos se unen hacen un todo, es un complemento. Por tal motivo, cuando tú ves a el matrimonio, a la relación entre hombres y mujeres, cuando tú los ves, no solamente estás viendo la relación heterosexual, sino estás viendo una relación complementaria. El hombre aporta a la mujer cosas que la mujer no tiene, pero de la misma manera la mujer aporta al hombre cosas que el hombre no tiene. Y en conjunto hacen un todo. Entonces, esto es importante porque hoy, incluso nuevamente dentro de los discursos feministas, dicen que los pasajes bíblicos, que las enseñanzas bíblicas son misóginas, machistas, y yo digo, bueno, esta gente que según hace ese tipo de análisis, ¿tendrá alguna idea de qué es teología? ¿Sabrá por lo menos cómo se analiza y se estudia un pasaje bíblico? ¿O solamente es como muchos que agarran un libro, lo lee y dice, bueno, pues está bonito, ándale? Pero no entiende el concepto o la idea de lo que el libro tiene y quiere enseñar. Definitivamente la mayoría no se quiere acercar a otro tipo de lecturas porque los tienen miedo de sacarlos de su error, ¿no? De su mentira, de la falsedad, de lo que ellos consideran que es, ¿no? Desde su deseo. Y no quieren ver ese tipo de lecturas reveladoras, ¿no? Jorge, mencionas como parte de la familia, del matrimonio, la disciplina, el sacrificio y dentro de él la permanencia, la responsabilidad, la entrega, el amor y la lealtad como factores, por decirlo de una manera, ingredientes para un matrimonio duradero.
mencionas también en ese capítulo acerca de la degradación matrimonial y sobre la tendencia cada vez más fuerte hacia la unión libre y sus consecuencias, el divorcio, la separación o el abandono, y cómo hace más de 25 años atrás se llegó al mayor número de parejas casadas y del año 2015 para acá la tendencia es mayormente a la unión libre. Exactamente. Es más, si tú y yo lo analizamos desde las generaciones y recorremos un poquito el tiempo, llegamos posiblemente a la generación silente, aquella que surge entre los 50, 40. Es una generación que, si tú te das cuenta, aunque era muy rígida, estaba muy cimentada en lo que era la familia. Digo, tenemos películas que nos hablan acerca de eso, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, las películas del cine de oro, que a veces proyectaban ese tipo de familias que se generaban en esa época o en ese tiempo, ¿no? Familias que, aunque tenían grandes problemas y grandes conflictos internos, seguían estando unidos, y el concepto del divorcio no era ni siquiera una posibilidad para poder remediar la problemática familiar, sino que buscaban otras vías para poder resolver el asunto. Yo pienso que gran parte del problema surge cuando de pronto se nos vende una historia muy romántica de lo que es la familia, y entonces aparecen estas frases emblemáticas de ciertas empresas que te dicen: y vivieron felices para siempre. Así que el individuo llega al matrimonio y llega a la conformación de una familia con esa idea, diciendo: es que sí, me prometieron que la familia, la mejor familia es aquella familia, o la familia perfecta es aquella familia que vive feliz para siempre. Señores, quiero solamente decir una cosa: eso es un error y eso es una mentira. Sí, Walt Disney nos engañó. Sí, totalmente. No hay familias así. No, la familia se va construyendo, ¿no? Desde la voluntad de querer estar, la voluntad de querer, como dices, perfeccionarla. ¿Desde dónde? Desde reconocer nuestros errores, nuestros defectos, trabajar en ellos en conjunto para fortalecer eso. O sea, no es llegar y ya llego al estado ideal, familia, no. Es un trabajo constante porque dos personas tienen que entenderse por un fin superior, que es estar juntos en vínculo con Dios para procrear a sus hijos y procrearlos de la mejor manera. Pero es un trabajo constante y no podemos muchas veces, ¿no? Desde este individualismo que nos venden desde los medios y las redes, y ya sabes, ¿no? Las personas inteligentes y felices son las solteras, o si no te gusta tu pareja, pues puedes cambiar, ¿no? Como esta mentalidad capitalista, ¿no? De estar siempre por la novedad y la novedad y la novedad. Y se te hace fácil, ¿no? Y no nos damos cuenta que, pues, entre las patas, más allá de que haya esa desvinculación de pareja, si hay hijos, pues son los afectados, ¿no? Porque no se crían en ese ambiente familiar adecuado, tanto biológicamente como psicológicamente, ¿no? Que los fortalece y los hace personas de bien. Son esas cosas que están allí, las vemos tú y yo, y otras tantas más, pero mucha gente no quiere ver eso. Así es, y que tristemente hoy lo vemos con esta generación que se quiebra a la primera, aunque no les gusta que se les llame así, pero es literal una generación de cristal. ¿Qué es más fácil? Pues si no me entiendo con él en el primer año, en los 2 primeros años, o no me entiendo con ella en estos primeros meses, pues mejor ahí muere, firmamos el divorcio y ahí nos vemos. Claro, sí, totalmente. Y eso es lo que va creando y va dando este tipo de familias o este tipo de relaciones volátiles, ¿no? Que entran a la carrera de la familia, pero que en 2-3 meses se despiden, se divorcian. Y como bien dices en tu libro, ¿no? Cualquier argumento a favor de la unión libre solo intenta justificar, pero sobre todo restar compromiso y responsabilidad a tal acto del matrimonio y caer en el error de la tendencia social de mirarlo como algo arcaico y obsoleto. Incluso la misma palabra matrimonio es víctima del vaciamiento de su significado, de un contrabando ideológico, como lo menciona el filósofo argentino Juan Carlos Monedero,
en su libro Lenguaje, Ideología y Poder, ya que en nombre del idealismo progresista de la inclusión y la diversidad, a cualquier clase de rejunte auspiciado por el Estado se le quiere decir matrimonio. Exactamente, exactamente. Y ahora ya cualquier cosa es matrimonio, ¿no? Personas queriéndose casar con su muñeca inflable para formar un matrimonio. No, te casas con tu poste, otro ¿no? grupo de personas que exactamente se quieren casar ahora hasta con su cama, ¿no? Su casa. Dices, oye, pero porque lamentablemente el concepto y el peso de la palabra matrimonio ha perdido significado. Hoy cualquier cosa puede ser matrimonio. Y eso es muy delicado y en verdad eso es un riesgo que hoy estamos viendo para el matrimonio, pero también para la conformación de la familia. Sí, porque pues los niños son los que sufren la separación de este vínculo matrimonial cuando los hay con los padres. Y el rompimiento del núcleo biológico correcto para su buen desarrollo, como ya lo habíamos dicho. De hecho, en la página 174 del libro Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz y Turrieta, en un subtema llamado La dinámica familiar, dice que cuando los padres no resuelven sus conflictos y situaciones traumáticas, estos pueden ser muchas veces transferidos a los hijos. Es decir, muchos problemas familiares han sido factores causantes de los comportamientos negativos de nuestros hijos. Es algo bastante serio y alarmante, ¿no? Cómo nuestros problemas personales son transferidos a nuestros hijos y no solo transferidos, maximizados en sus comportamientos negativos. Nuestros hijos son la reproducción de lo que somos nosotros en casa. O sea, ellos solamente van a reproducir lo que van a ver dentro de su familia, dentro del vínculo. Más allá del discurso que uno pueda tener, ¿no? Ejemplificador con los hijos, ¿no? De querer su bien, nada va a guiarlos más que el ejemplo. Nos guste o no, los hechos hablan más en este caso que las palabras, ¿no? Ellos se van a guiar por lo que ven más que por lo que les decimos muchas veces. Y por ejemplo, tan solo lo vemos esto también, esta misma regla se cubre en el mundo del empresarial. Los empresarios saben que ellos no reproducen lo que quieren, sino lo que son. Entonces, cuando tú como padre de familia, como papá, como mamá, entiendes qué es lo que quieres hacer con tus hijos, qué es lo que quieres que tus hijos sean a futuro, entonces eso que tú quieres hacer de tus hijos, vas a comenzar a hacerlo dentro del vínculo familiar, porque ellos reproducirán lo que tú estás transmitiendo, lo que tú estás enseñando con el ejemplo. Así que, nuevamente insisto, hay una gran tarea en medio de esto. Porque pasando al capítulo 3, que se llama homosexualidad. Ya en ese tercer capítulo ya entramos en terrenos escabrosos, Jorge. Y bueno, como bien dices en tu libro, se toca con mucho respeto, no buscando la controversia, sino en consenso de los sensatos, la verdad. Quiero hacer mención que no hay ningún tipo de odio ni ningún tipo de ataque contra las personas de comportamientos homosexuales. Lo que se busca es ser claro y apuntar a la verdad histórica, a la manipulación por parte de los ideólogos, de los lobbies LGBT y el feminismo radical, quien lo apoya. O sea, no estamos en contra de las personas con esas preferencias, sino de su instrumentalización política. Y hay que ser compasivos, ¿no? Y con ellos, porque esas personas en su mayoría sufren mucho y hay que apoyarlos con ideas y conocimientos que les permitan ver y entender las verdades de la vida. Y empiezas, Jorge, haciendo un recorrido histórico breve pero consistente desde Mesopotamia, pasando por los egipcios, los griegos, que en estos sí era una práctica aceptada la homosexualidad. Los romanos... De hecho, ellos son los que dan la apertura, Ajá, por así llamarle, sí. Ellos son los que hacen la aperturación a todo este estilo de vida, porque antes de ellos, la vida homosexual o la tendencia homosexual no era algo visto de buena manera por las sociedades. De hecho, los romanos sí lo ven como un signo de degeneración moral y decadencia cívica desde esos tiempos, más de 2000 años, ¿no? Pero los griegos son los que dan la pauta, porque incluso planteo ahí lo que hoy
bueno, yo creo que en algún momento lo escuchamos o incluso lo utilizamos, ¿no? El famoso concepto del amor platónico, que muchos de nosotros cuando hablábamos acerca del amor platónico, creíamos y teníamos por definición que el amor platónico era ese amor inalcanzable, ese amor de adolescencia que puedes llegar a tener por algún artista, algún profesor, una profesora, pero que en realidad cuando tú ves ya hacia el contexto histórico te das cuenta que el amor platónico no es otra cosa más que las relaciones homosexuales que había entre Platón y sus estudiantes, porque para ellos, para los filósofos de ese tiempo, una de las mejores formas de transmitir sus conocimientos era cuando estos dos, el maestro y el alumno, tenían ciertos vínculos sexuales. Okay. Ahí es donde se transmitía la enseñanza, se transmitía según la esencia del maestro. Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Cuando ya lo ves a la luz de la historia. Sí, y de hecho dices en tu libro que cuando el cristianismo aparece en la sociedad romana se inicia el rechazo de la práctica homosexual, ya que contradice los principios y la moral cristiana. Y ya en la Edad Media del siglo V al siglo XVIII fue perseguida la homosexualidad por la Iglesia Católica. Se condenaba y hasta torturaba y con pena incluso capital. Y como en la época nazi se le veía, como un defecto genético, motivo hasta para perder los derechos civiles. Sí, e incluso llevarlos a campos de concentración, porque dentro de los campos también fueron no solamente judíos, sino fueron también homosexuales, fueron también gitanos los que llevaron a esos campos, porque obviamente se les veía con rechazo dentro de esta sociedad y dentro de este gobierno nazi que se estaba estableciendo en Alemania y en todo el imperio que se empezó a establecer. Pero incluso como en el inicio de la era moderna, desde el siglo XVII y el XVIII en Europa, mejor dicho, empezaron a emerger los primeros focos de subcultura homosexual. Esto tiene que ver con la Revolución Francesa, como sucesos políticos que decantan órdenes sociológicos y viceversa. Y en la URSS y Países Bajos se dio una persecución como los nazis, y como en Rusia aún impera hasta el día de hoy, no un rechazo a la práctica, solo evitan que se propague el discurso ideológico hegemónico mundial, haciendo respetar la ley, la cual protege a la familia y sus valores. Exactamente, es que al final ese es el punto, y creo que ahí es donde de pronto no se está entendiendo. No se está entendiendo no tanto por la comunidad LGBT, porque sabemos que ellos al final, pues siempre todo aquello o todos aquellos que no estén a favor de ellos, para ellos serán retrógradas, que tienen alguna fobia, pero que en realidad no tiene que ver con eso. Estamos hablando de que una cosa es el estilo de vida, la preferencia, y otra que quieran establecer una política para que todos pensemos y creamos lo mismo. Entonces, dentro de este capítulo yo hago mucho énfasis que no estamos atacando a la persona. Sí, porque claro, las personas al final son libres de decidir lo que quieran hacer con sus vidas. Lo que sí no vamos a estar de acuerdo, y es por ello que levantamos la voz, y tú con tu canal y lo que estás haciendo aquí, estás haciendo exactamente eso. Lo que estamos haciendo es precisamente hablar de lo que no estamos de acuerdo con toda esta imposición política e ideológica. Y que tenemos todo el derecho de decirlo. Estamos en nuestra libertad de decirlo. Aunque absurdamente, paradójicamente se nos esté censurando por decir cosas que son verdades, ¿no? Y fíjate que dentro de eso me llama la atención y me genera mucha gracia, y considero dentro de estas cosas absurdas, y es uno de los signos más evidentes de esta mezcla de ideología, mercadotecnia e ignorancia en estas generaciones desarraigadas de toda identidad, el desconocimiento de los contextos históricos en este tipo de personas que abanderan, ¿no? Como causa y sentido de sus vidas el progresismo, que incluso Agustín Laje y Nicolás Márquez, pues creo se mofan de esa ignorancia en la portada de su libro, El Libro Negro de la Nueva Izquierda, como un personaje como Ernesto Guevara de la Serna, que se llama como yo casi, ¿no? Ernesto Serna, pero este es Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, es una de las caras ideológicas que el progresismo y su mercadotecnia han vendido como símbolo de la revolución social, y no saben que el comunismo que profesaba este
tipo era tan criminal que llegó a asesinar a cientos de personas, incluso aliados, en Cuba solo por estar en contra o ejercer un pensamiento diferente de lo que él creía debía pensar la gente. Dentro de su radicalismo asesino incluso también mandó a encerrar a todas las personas homosexuales. Incluso los esclavizó a trabajos forzados, casi como los gulags soviéticos. Sin embargo, para esas generaciones vacías de todo ese conocimiento de la historia y sus hechos, es un estandarte de la lucha de los colectivos progresistas LGBT y feminismo de esta cuarta ola.